Ya, ahora vamos a ver entonces el catabolismo de lípidos, la degradación de los lípidos. Y vamos a ver también generalidades de estos. Vamos a ver que hay distintos tipos de lípidos con diferentes funciones y que también su degradación tiene diferentes relevancias a nivel biológico. Bueno, acá en la imagen, en la introducción, se ve un tejido adiposo, que son las moléculas, perdón, es la forma en la que el cuerpo almacena los lípidos. ¿Ok? Las células que lo componen son los adipocitos. Los adipocitos, dentro de su estructura celular, tienen una gran gota lipídica que está rellena de triglicéridos, que esa es la forma en la que nosotros reservamos los lípidos. También hay una proteína llamada perilipina, que es la que le da la forma y la permeabilidad, digamos, a la gota lipídica. Bueno, los principales lípidos que encontramos en la naturaleza son tres. Por un lado tenemos los ácidos grasos, los triglicéridos y los fosfolípidos, y también el colesterol. ¿Ok? ¿Cuál es la principal característica de los lípidos? Es que son moléculas orgánicas, es decir, que contienen carbono, no polares e insolubles en agua. Es decir, son hidrofóbicas. Esa es la principal característica común de los lípidos. Y dentro de esta gran familia de moléculas encontramos a los ácidos grasos, que están representados acá, que son cadenas de carbonos de diferente largo, generalmente pares, pueden ser 16, 14. En raros casos hay ácidos grasos con cadena de carbonos impares, que están unidos a un ácido carboxílico, el COOH, y cuya oxidación a nivel celular nos va a otorgar energía. ¿Ok? Por otra parte, tenemos los triglicéridos, que los triglicéridos, aquí está la estructura, es una molécula de glicerol unido a ácidos grasos mediante un enlace éster, es decir, el ácido graso se une al glicerol mediante enlace éster y esa es la forma que tiene el cuerpo de almacenar los ácidos grasos. Recordemos que, como les dije, en los adipocitos los triglicéridos están dentro de la gota lipídica y para obtener energía de ellos primero hay que romper los triglicéridos para liberar los ácidos grasos, y los ácidos grasos son los que se van a degradar para obtener energía. Cabe destacar también que los triglicéridos es la principal fuente de lípidos en la dieta. Nosotros, cuando comemos, principalmente la mayoría de los lípidos son triglicéridos. Y esa es la función, es almacenar ácidos grasos. Es una forma de almacén de ácidos grasos. Los fosfolípidos, por otra parte, tienen una estructura similar a los triglicéridos. Es decir, que son cadenas de ácidos grasos unidos a otra molécula, pero en vez de glicerol es un grupo fosfato. Y además tienen otra función, bueno, y aparte son dos ácidos grasos. En el triglicérido pueden ser hasta 3. Y el fosfolípido, en cambio, son dos ácidos grasos libres, unidos, esterificados, unidos por enlace éster, a un grupo fosfato. Y este grupo fosfato tiene naturaleza polar, por lo tanto va a formar una molécula anfipática, es decir, que por un lado la cabeza es polar, es decir, que tiene afinidad por el agua, es hidrofílica, y la cola apolar. Y la función de los fosfolípidos es conformar parte de la estructura de las membranas plasmáticas, que le da su propiedad justamente anfipática. Y el colesterol, y este que está acá arriba, que tiene una estructura bastante diferente a las demás, su estructura se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Y en nuestro cuerpo
bueno, tiene varias funciones el colesterol. También lo ingerimos a través de la dieta, pero en bajas cantidades. Y forma parte de la síntesis de hormonas esteroidales. Y también es componente de la membrana plasmática. Bueno, entonces como les acabo de mencionar, recordemos que los ácidos grasos son cadenas de carbonos con un ácido carboxílico. Los triglicéridos es una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. Y el fosfolípido es una cabeza de fosfato unido a 2 ácidos grasos mediante enlace éster. Entonces, yo les pregunto ahora, el de acá de la izquierda, la figura de la izquierda, ¿a qué lípido corresponde? ¿Cuál creen que es? ¿Un fosfolípido? Claro, sí, es un fosfolípido. Aquí se nota que tiene la cabeza fosfato, del grupo fosfato, y los 2 ácidos grasos libres. Bueno, en este caso no libres, porque están unidos. Y aquí, los de acá sí son ácidos grasos libres. Son 2 tipos de ácidos grasos libres. El de arriba, si se fijan, tiene solo en la cadena de carbonos, tiene solo enlaces simples. El de abajo, en la cadena de carbono, tiene un enlace doble. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de ácidos grasos. Y esta molécula de acá, entonces, es una molécula... Tenemos 3 ácidos grasos unidos a esta molécula llamada glicerol. Así que estas son las respuestas. Vemos que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son los que presentan solo enlaces simples, mientras que los insaturados ya pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados, presentan enlaces dobles en su estructura. Los monoinsaturados presentan solo un enlace doble, mientras que los poliinsaturados más de uno. Dentro de los poliinsaturados encontramos los ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo, como el omega 6 o el omega 3, que tienen diferentes funciones, principalmente estructural y tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, el omega 3. Aquí está. Lo que les mencioné recién, los tipos de ácidos grasos. Los saturados, que tienen solo enlaces simples, están más presentes en grasas de origen animal. Por lo tanto, aquí hay que hacer una diferencia entre grasas y aceites. Las grasas son sustancias que en estado a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. ¿Okay? Mientras que los aceites en estado líquido a temperatura ambiente. Y es más probable encontrar ácidos grasos saturados en grasas, es decir, que a temperatura ambiente estén sólidas, en grasas de origen animal. Y aquí tenemos ejemplos. El ácido linoleico, por ejemplo, es un ácido graso poliinsaturado que corresponde al omega 6. Aquí tenemos una visión general del catabolismo de lípidos con función energética. Si nos fijamos, la molécula central que está ahí en rojo es la acetil-CoA. La acetil-CoA es súper importante porque permite el inicio del ciclo de Krebs y la posterior fosforilación oxidativa y obtención de energía para la célula. Este proceso ocurre en la mitocondria, recordemos. Entonces, ¿cómo entran las grasas a este proceso de obtención de energía? Mediante su degradación, la degradación de ácidos grasos, que van a formar acetil-CoA. Esa es la ruta. También los aminoácidos y los monosacáridos, como vimos, la glucólisis también. La molécula central o final de su catabolismo es la acetil-CoA. Entonces, ¿en qué situaciones ocurre la degradación de los lípidos? Es cuando no hay disponibilidad de glucosa, ya sea por inanición, por ayuno. Se requiere obtener energía de otra forma, de otra fuente de energía. Los lípidos finalmente aportan más energía que los azúcares. Un gramo de lípidos aporta aproximadamente 9 kilocalorías,
mientras que 1 gramo de azúcares aporta 4 kilocalorías. ¿Cómo se va a permitir esto? Primero, tenemos que recordar que los lípidos están almacenados en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. ¿Ok? Entonces primero hay que romper los triglicéridos del tejido adiposo para liberar los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a viajar a través de la sangre a los tejidos que lo requieran. Cuando se oxidan estos ácidos grasos, ocurre un proceso llamado beta-oxidación, que el producto final es el acetil-CoA. Bueno, si recordamos la estructura de los triglicéridos, es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos esterificados. Entonces, cuando se rompen estos enlaces ésteres, se liberan los ácidos grasos y queda el glicerol. Pero este glicerol puede también entrar a la glucólisis, transformándose en gliceraldehído 3-fosfato. Otra cosa importante de mencionar es que los ácidos grasos, cuando viajan en la sangre, no pueden viajar libres, realmente viajan unidos a una proteína que es llamada albúmina. Entonces, en el tejido adiposo, mediante la acción de las hormonas glucagón y adrenalina, bajo estas circunstancias de requerimiento energético, se va a estimular la degradación de los triglicéridos. Se van a romper los enlaces ésteres de los triglicéridos, se van a liberar los ácidos grasos a la sangre, van a viajar acompañados, unidos a la proteína albúmina, a los diferentes tejidos, y el glicerol puede entrar a glucólisis mediante su transformación a gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí está cómo ocurre la ruptura de los triglicéridos. Primero, como vimos, la adrenalina y el glucagón van a propiciar estos eventos. Entonces, primero, en los adipocitos, tenemos un receptor sensible a una hormona específica, ya sea glucagón o adrenalina. Este receptor, cuando llega a la hormona, va a activar la acción de la proteína G. ¿Ok? Y esta proteína adenilil ciclasa es muy importante, ya que utiliza ATP para formar AMP cíclico. ¿Ok? Y este AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A tiene dos efectos. Primero, va a tener un efecto directo sobre las perilipinas, ¿okay? Mediante una fosforilación. Como les dije, las perilipinas son proteínas que recubren la gota lipídica del adipocito, la gota que contiene todos los triglicéridos. Entonces va a fosforilar aquí las perilipinas, lo que va a generar como un espacio en la gota lipídica. ¿Para qué? Para que actúe la lipasa sensible a hormona, que también es activada por la proteína quinasa A. Esos son los dos efectos que tiene esta proteína quinasa A. Primero, la fosforilación de las perilipinas para permitir la acción de la lipasa sensible a hormona, y también activar esta misma enzima, la lipasa sensible a hormona. Entonces, como su nombre lo indica, es una lipasa, es decir, rompe lípidos. Y esta va a ser la que va a romper los enlaces ésteres de los triglicéridos. Va a separar los ácidos grasos del glicerol. Una vez que se liberan los ácidos grasos, estos van a viajar a través de la sangre, como dijimos ya, unidos a la proteína albúmina. Entonces, una vez que se une esta hormona al receptor, se va a activar una proteína llamada proteína G. ¿Okay? Y esta proteína G, el objetivo que tiene es, en conjunto con la adenilil ciclasa, sintetizar AMP cíclico. Que es el AMP cíclico, es una señal que tiene la célula, una señal intracelular de baja energía. Cuando hay mucho AMP cíclico significa que hay baja energía, que el cuerpo necesita sintetizar energía de alguna forma. ¿Y cómo lo va a hacer en este caso? A través de la degradación de los lípidos, de los triglicéridos. Entonces, la proteína quinasa A
va a captar esta señal de poca energía llamada AMP cíclico y va a activar la lipasa sensible hormona, por un lado. Esta enzima va a activar la lipasa sensible hormona. Y también la proteína quinasa A va a fosforilar las perilipinas, que son las que están acá. Las perilipinas son proteínas que están recubriendo la gota lipídica, que tiene que ver con que tienen estas cabezas fosfatos que son hidrofílicas, o sea que pueden interactuar con el agua. Pero lo importante acá es que la proteína quinasa A va a fosforilar las perilipinas y eso va a generar como un espacio, como que se va a abrir esta envoltura que hay. ¿Para qué? Para que la lipasa sensible hormona, que es esta enzima que fue activada por la proteína quinasa A, pueda entrar, pueda actuar en la gota lipídica. ¿Y qué va a hacer la lipasa sensible hormona? Va a romper los triglicéridos, es decir, va a liberar los ácidos grasos. ¿Cómo lo va a hacer? Va a romper los enlaces ésteres. Los enlaces ésteres son los que unen los ácidos grasos a la molécula de glicerol. Y una vez que se liberan estos ácidos grasos por la degradación del triglicérido, se van a exportar al torrente sanguíneo y van a viajar por la sangre unidos a la albúmina, que es una proteína transportadora. Entonces, una vez que viajan los ácidos grasos por la sangre, van a llegar al tejido que lo requiera. En este caso, dice acá miocito, que es una célula del músculo. Entonces, aquí van a entrar a la otra célula, el tejido que requiere energía, por un transportador de ácidos grasos. Pero el proceso es básicamente ese, mediante una hormona, que puede ser glucagón o adrenalina, o en general hormonas del estrés, se van a unir al receptor del adipocito, va a generar AMP cíclico, la acción de la hormona, y el AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A. Eso es en síntesis. Y la proteína quinasa A, ¿qué hace? Activa la lipasa sensible hormona y fosforila las perilipinas. Y esta acción en conjunto permite que la lipasa sensible hormona pueda romper los triglicéridos que están dentro de la gota lipídica. Y así liberar los ácidos grasos. Bueno, entonces aquí está la estructura del triglicérido. Y como les dije, una vez que se rompen estos enlaces, que son los que unen el triglicérido con el ácido graso con el glicerol o glicerina, va a quedar el glicerol, entre comillas, libre en la célula. ¿Y qué va a hacer la célula con este glicerol? Lo va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, que es un intermediario, el último intermediario de la fase de inversión de la glucólisis. Aquí está la glucólisis. A ver, sí. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato va a entrar acá. Entonces, cuando se degradan los triglicéridos, el glicerol se transforma en gliceraldehído 3-fosfato para, finalmente, puede usarse para la síntesis de glucosa, incluso en gluconeogénesis. ¿Okay? Pero si estamos degradando triglicéridos, la idea es obtener energía. Así que va a seguir el sentido de la glucólisis para formación de piruvato. Y aquí están las enzimas que permiten esta transformación. Primero la glicerol quinasa, que forma el 1-glicerol 3-fosfato. Luego una deshidrogenasa y se va a liberar NADH. Y este NADH se puede utilizar en la cadena transportadora de electrones para obtener energía. Esto es el paso más importante, la deshidrogenación. Y luego una isomerasa, triosa fosfatasa isomerasa. Bueno, para que la mitocondria, para que la célula pueda degradar los ácidos grasos, primero se deben activar. Una vez que
viajan por el torrente sanguíneo los ácidos grasos unidos a la albúmina, entran a los tejidos periféricos que requieren energía para degradar los ácidos grasos, llegan al citosol de las células de estos tejidos, y ahí dentro ocurre el proceso de activación. ¿Y qué es la activación de los ácidos grasos? Es la formación de una molécula llamada acil-CoA. ¿Qué es la acil-CoA? Es una coenzima A, que ya la hemos visto, es una coenzima A unida a un ácido graso. Entonces, eso es básicamente, es la cadena del ácido graso con una coenzima A al final. ¿Qué enzima permite esto? La transformación o la activación del ácido graso. La acil-CoA sintetasa. ¿Okay? Y aquí este paso es importante, porque si bien estamos degradando, estamos activando los lípidos, los ácidos grasos para obtener energía, se va a ocupar una molécula de ATP en este paso. ¿Okay? Entonces, cuando vayamos a hacer el balance de energía, cuando veamos cuántas moléculas se utilizan, perdón, cuántas moléculas de ATP se sintetizan, va a haber que restarle una por este paso, por la activación de los ácidos grasos, por la formación de acil-CoA. Entonces, el ácido graso, mediante la acil-CoA sintetasa, se va a unir a la adenosina de un ATP. ¿Okay? Se utiliza un ATP y un grupo fosfato se une al ácido graso y luego por la misma enzima se une la coenzima A y ahí se forma el acil-CoA, que es el ácido graso más la coenzima A. Entonces, como se utilizó un ATP, se le quitó un grupo fosfato más la adenosina. Aquí arriba está el ATP, ¿okay? La primera reacción. Se une el grupo fosfato más la adenosina del ATP y luego esta adenosina y grupo fosfato se van en forma de AMP. Entonces el resultado que queda acá en la primera reacción es el pirofosfato, que son dos grupos fosfatos finalmente, fosfato inorgánico. Pero lo importante es que esta molécula es la que va a poder ser degradada o con la que la célula va a poder catabolizar los lípidos, los ácidos grasos, el acil-CoA. Aquí está la estructura. Acil-CoA es igual a ácido graso más coenzima A, en términos simples. Aquí está la coenzima A, el grupo carboxilo, pero bueno, este es un carbonilo en realidad. Y aquí R simboliza la cadena de carbonos del ácido graso. Aquí es variable, puede ser una cadena de 20, de 14, de 16. Eso simboliza R acá. La cadena de carbonos puede tener un número variable, generalmente par. Entonces, una vez que se activa en el citosol el ácido graso, es decir, se forma el acil-CoA, debe entrar a la mitocondria para ser oxidado y así formar la molécula acetil-CoA. ¿Okay? Entonces, en palabras sencillas, la beta-oxidación de los ácidos grasos es primero, a partir de un ácido graso libre, lo activamos y formamos acil-CoA. Y esta acil-CoA, que es la coenzima con la cadena de ácidos grasos, lo vamos a transformar en acetil-CoA. Entonces hay que ver la estructura del acetil-CoA. Vemos que tiene dos carbonos más la coenzima A. ¿Ok? Y aquí es muy parecida el acil-CoA al acetil-CoA. ¿Cuál es la diferencia? El largo de carbonos que tenemos hacia allá. Entonces, la beta-oxidación, en términos sencillos, va a ser ir cortando la cadena de ácidos grasos del acil-CoA. De 2 en 2.
para formar acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos. Y esta molécula es la importante, la que tiene interés energético, porque es la que inicia el ciclo de Krebs y permite la obtención eventual de energía. Entonces, la beta-oxidación es el proceso de quitarle carbonos de la cadena al acil-CoA. Y a partir de eso se van a ir formando acetil-CoA, que es la molécula que queremos utilizar para la síntesis de energía. Y esto ocurre en la mitocondria. La activación en el citosol, la activación, es decir, la formación de acil-CoA, ocurre en el citosol. Y la beta-oxidación, que es la formación de acetil-CoA, ocurre en la mitocondria, al igual que el ciclo de Krebs. Y la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, también ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, una vez que en el citosol hemos activado los ácidos grasos, ocurre un problema en algunos casos, que dependiendo del largo de cadena del ácido graso, va a poder o no entrar a la mitocondria. Entonces, si tenemos ácidos grasos que son de más de 14 carbonos, no pueden entrar directamente a la mitocondria. Tienen que utilizar un mecanismo llamado lanzadera de carnitina. Lanzadera dependiente de o mediada por la molécula carnitina. ¿Ok? Entonces, como la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, tienen que entrar a la mitocondria los ácidos grasos. Pero si son muy grandes, de más de 14 carbonos, no pueden entrar. Si son de menos de 12 carbonos, pueden entrar por difusión a la membrana externa de la mitocondria. Pero la gran mayoría no. Entonces, ocurre esto. La lanzadera de carnitina. Bueno, esta es la mitocondria y aquí están las dos membranas. La membrana externa y la membrana interna. En simples palabras, el acil-CoA, es decir, el ácido graso activado, formado en el citosol, entra, puede entrar gracias a la acción de dos enzimas llamadas carnitina aciltransferasa. ¿Qué hacen estas enzimas? Hacen un intercambio entre la coenzima A del acil-CoA con una molécula llamada carnitina. Entonces, van a unir la carnitina al espacio donde está la coenzima A en la acil-CoA. Entonces ya no se va a llamar acil-CoA, se va a llamar acilcarnitina, esa molécula. ¿Okay? Y esa molécula acilcarnitina es la que puede entrar a la matriz mitocondrial. Es la que es reconocida por los transportadores. Esa molécula puede entrar y una vez que entra, nuevamente, ya dentro de la matriz mitocondrial, ocurre el intercambio de carnitina por coenzima A, reconstituyéndose el acil-CoA. Entonces tenemos dos enzimas importantes acá. La carnitina aciltransferasa 1, que está más presente en la membrana externa de la mitocondria, cuya función es intercambiar la carnitina, intercambiar la coenzima A por carnitina, ¿ok? Del acil-CoA. Gracias a esto se forma la acilcarnitina, la cual puede entrar por un lado al espacio intermembrana y también a la matriz mitocondrial. Y eso es lo importante, que lleguen ahí, a la matriz mitocondrial. Y una vez dentro, se vuelve a transformar a acil-CoA por la acción de la carnitina aciltransferasa 2. Bueno, la CAT1, la carnitina aciltransferasa 1, es más presente en el músculo y el hígado. Es más específico en esos tejidos, ya que esos tejidos son los que sacan, digamos, mayor provecho a las capacidades energéticas de los lípidos. Y la carnitina aciltransferasa 2 es una isoenzima, es decir, es una enzima
bastante similar en función y en estructura. Pero aquí hace el trabajo opuesto, digamos. Lo que va a hacer es, una vez que entra a la matriz, la acilcarnitina, va a transferir una coenzima que está aquí dentro de la matriz, la va a intercambiar por la carnitina que estaba en la acilcarnitina, formando nuevamente acil-CoA. Entonces, esa es la forma que tiene el cuerpo de resolver que no pueden entrar los ácidos grasos muy largos. Los hace entrar de forma indirecta. El acil-CoA se transforma en otra molécula, la cual sí puede entrar, y una vez dentro vuelve a reconstituirse el acil-CoA, ya que ahí es donde puede ser utilizado para la beta-oxidación, en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué es la beta-oxidación? Como dijimos, es la transformación de acil-CoA, del ácido graso, más la coenzima A acetil-CoA. Eso es en términos simples. Es una serie de 4 reacciones que se repiten de forma secuencial o cíclica, dependiendo del largo de cadena del ácido graso. Por un lado, tenemos la deshidrogenación, luego la hidratación, después la deshidrogenación dependiente de NAD, o también se puede llamar oxidación a este paso, y por último la tiólisis. En el primer paso, que es la deshidrogenación de acil-CoA, como es una deshidrogenación, se van a perder electrones. ¿Qué cofactor va a actuar acá? El Fab. Entonces, el Fab hemos dicho que transporta 2 electrones, así que vamos a perder 2 electrones del acil-CoA, que encima lo va a hacer la acil-CoA deshidrogenasa. Y en este proceso, como se pierden 2 electrones, se va a formar FADH reducido, o FADH2, el cual puede entrar a la cadena transportadora de electrones también para la síntesis de ATP. Entonces FAD va a oxidar esta molécula, el acil-CoA, y se va a formar un doble enlace entre el carbono alfa que está acá y el carbono beta. Entonces va a quedar esta estructura. Un enlace doble entre el carbono alfa y el carbono beta. ¿Okay? En esta imagen está destacado como en rojo o en rosado la estructura del acetil-CoA, que es el objetivo de la beta-oxidación, que son estos 2 carbonos más la coenzima A. ¿Okay? El segundo paso es la hidratación. La hidratación, como todas, es agregar agua para cambiar la conformación de la molécula. ¿Qué va a ocurrir acá? Se va a agregar agua al carbono, perdón, al doble enlace que ya habíamos formado, y va a quedar nuevamente como un enlace simple. ¿Ok? ¿Qué enzima va a hacer esto? La enoil-CoA hidratasa. Esa es la relevancia. Que el enlace doble que hemos formado lo transformamos nuevamente en un enlace simple a través de una molécula de agua. Luego viene la oxidación o deshidrogenación dependiente de NAD. Nuevamente, como es una deshidrogenación, vamos a perder hidrógenos o electrones. Y el cambio estructural que va a ocurrir es que se va a formar un grupo carbonilo en el carbono beta. Que el carbono beta es este. Este que está acá. Y nuevamente, como deshidrogenación, se liberan aquí electrones que los va a transportar el NADH.
Y este NADH va a entrar también a la cadena transportadora de electrones. Y la tiólisis es el paso final de la beta oxidación, que es finalmente la ruptura de esta cadena. Y aquí es donde se ocurre la síntesis de acetil-CoA. Es un paso bastante importante y relevante. ¿Qué va a hacer la tiólisis? A través de la acil-CoA acetiltransferasa, o también tiolasa, se puede llamar esta enzima, va a romper un enlace, el enlace entre los carbonos alfa y beta. El enlace entre estos carbonos, entre este CH2 y este grupo carbonilo. Va a romper este enlace y se va a formar acetil-CoA acá. Además de esto, además de esta ruptura, se va a agregar otra coenzima A para restituir el acil-CoA. ¿Ok? Y de esta forma, por cada tiólisis que nosotros tengamos, el producto de esto va a ser un acetil-CoA y una acil-CoA nuevamente, pero con 2 carbonos menos. Es decir, perdió 2 carbonos transformados en acetil-CoA. Y este proceso se va a repetir indefinidamente dependiendo del largo de cadena que tenga. Entonces van a ocurrir la beta oxidación en vueltas o en ciclos hasta que no le queden más carbonos a la cadena. Se van a ir perdiendo de 2 en 2 los carbonos, resultando acetil-CoA. ¿Qué ocurre en la última tiólisis? Por ejemplo, ya este ácido graso tiene 14. En la vuelta 13, si hacemos varias vueltas, digamos, y llegamos a la final, hay que ver esta estructura de acá. Tenemos 2 carbonilos, esta estructura que está acá en rosado y la de acá, este sería el último carbono, es igual a esta. Entonces, tan solo con una ruptura vamos a formar 2 acetil-CoA, no 1. En la vuelta final, en la tiólisis final, cuando ya no quedan más carbonos, se van a formar 2 acetil-CoA con tan solo una tiólisis. Acá está. Entonces por cada vuelta, por cada beta oxidación que ocurren, se van perdiendo 2 carbonos y se va formando un acetil-CoA. Y en la última, acá está, se forman 2. ¿Okay? Entonces, después de cada tiólisis se produce un acetil-CoA, un FADH, un NADH y un acil-CoA con 2 carbonos menos. Entonces aquí hay varios ejercicios que se pueden hacer en base a la beta oxidación, a los productos y al balance energético. La cantidad de ATP va a depender del largo del ácido graso. Es decir, mientras más carbonos tenga, más ATP va a poder producir. Porque se van a producir más NADH por un lado, más FADH y más acetil-CoA. Entonces aquí hay ciertos principios. La cantidad de acetil-CoA producida será la mitad de los carbonos del ácido graso que entró. Por ejemplo, si estoy oxidando un ácido graso de 20 carbonos, se va a degradar en 10 moléculas de acetil-CoA, es decir, la mitad de los carbonos. ¿Por qué? Porque la tiólisis va cortando de 2 en 2 los carbonos. Porque los acetil-CoA tienen 2 carbonos. La cantidad de vueltas o de ciclos de la beta oxidación será igual a la cantidad de acetil-CoA producidos menos 1. ¿Por qué es esto? Porque en la última tiólisis, como dijimos, se producen 2 acetil-CoA. Por ejemplo, para formar las 10 acetil-CoA de la
del ácido graso de 20 carbonos, se requirieron 9 vueltas del proceso. ¿Ok? Es la cantidad de acetil-CoA menos 1. Esas son la cantidad de vueltas. Y por cada vuelta además se produce una molécula de FADH y NADH. Entonces, si tenemos 9 vueltas, produjimos 9 FADH y NADH. Y al final, bueno, como dijimos al principio, en la activación del ácido graso se consume un ATP. Entonces cuando hagamos el balance energético hay que restarle 1. En el acetil-CoA, una vez que entra al ciclo de Krebs y produce, bueno, todos los transportadores de electrones, en última instancia se van a generar 12 ATPs por acetil-CoA. El rendimiento máximo de acetil-CoA va a ser ese. 12 moléculas de ATP por acetil-CoA. Y un FADH más un NADH van a sintetizar 5 ATP. ¿Ok? Entonces tenemos que un acetil-CoA va a hacer 2 ATP y un FADH más un NADH que son producidos en una vuelta. Todo esto en una vuelta de la beta-oxidación producen 5 ATP. Es decir, una vuelta sola, si tuviéramos un ácido graso de de 2 carbonos, tendríamos esta cantidad de ATP. Por eso es un caso teórico. Si tengo que un ácido graso de 2 carbonos, ¿cuánto acetil-CoA voy a producir en su degradación, en la beta-oxidación? Justamente, es la mitad de los carbonos. Tenemos 6. ¿En cuántas vueltas se producen? Son 5 vueltas. Ya, vamos a ir para atrás entonces. Aquí es donde ocurre. Entonces, esta enzima, la acil-CoA acetiltransferasa o la tiolasa, la enzima tiolasa va a ir como cortando en la cadena de ácido graso de 2 en 2. Entonces, ¿qué pasa cuando quedan los últimos carbonos? Los últimos 4 carbonos. Con los últimos 4 es necesario tan solo un corte o una vuelta para producir la acetil-CoA. Es por eso que es la cantidad de acetil-CoA menos 1. Esa es la cantidad de vueltas. Porque en la última vuelta se producen 2 acetil-CoA con una reacción. Porque de 4 carbonos que quedan, se producen 2 moléculas de 2 carbonos. Es por eso. En cambio en las otras con un corte produzco una nomás. Más el acil-CoA que puede tener infinitos carbonos dependiendo del largo de cadena. Entonces, es por eso. Entonces, claro, por eso es el número de acetil-CoA menos 1. Esa es la cantidad de vueltas. Entonces, ¿cuántos FADH produjimos? Recordemos que por cada vuelta se sintetiza uno, igual que un NADH. Así que, si tenemos 5 vueltas, vamos a tener 5 moléculas de FADH y 5 moléculas de NADH. Ya, entonces, aquí veamos la cantidad de ATP que se genera con este ejemplo. ¿Cuántos carbonos tenía el ácido graso de este ejemplo? 12. 12, sí. Entonces, como son 12, tenemos 6 acetil-CoA. Y 6, vamos para atrás, un acetil-CoA, ¿cuánto? Son 12 ATP. Entonces, 6 por 12 van a ser 72 moléculas de ATP. Un acetil-CoA son 12 ATP
pero en este caso produjimos 6, así que van a ser 72 ATP en condiciones de obtención de máxima energía. Tenemos 5 FADH y 5 NADH, y recordemos que la suma de estos nos daba 5 ATP. Vamos para atrás. Estos dos juntos es igual a 5 ATP, es decir, por una vuelta los cofactores forman 5 ATP, por una vuelta. ¿Cuántas vueltas teníamos? 5 vueltas. Así que va a ser la multiplicación 5 por 5, que son 25 ATP. Y esta suma nos da 97 ATP. Así que recordemos que en la activación, en la formación de acil-CoA, se utiliza un ATP. Así que aquí le restamos 1. Y nos da que finalmente la producción total de ATPs mediante la molécula, mediante el ácido graso de 12 carbonos, van a ser 97 ATP totales. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, qué bueno. Probablemente les salgan ejercicios así, pero no sé si sea necesario que se aprendan de memoria cuánto ATP produce una acetil-CoA. Yo creo que se los van a poner. Bueno, hay algunas salvedades en la beta-oxidación. En ciertas condiciones el cuerpo va a degradar ácidos grasos insaturados. ¿Cuáles son esos? Los que tenían enlace doble. En general vamos a degradar ácidos grasos saturados. Entonces van a ocurrir algunos problemas cuando queramos degradar los insaturados. Tenemos por un lado los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los monoinsaturados tienen un enlace doble y los poliinsaturados más de uno. Entonces, el enlace doble tiene una conformación estructural cis. ¿Okay? Entonces, esta conformación cis, el enlace doble, va a impedir la acción de la enoil-CoA hidratasa, que era de la segunda reacción de la beta-oxidación, que era la hidratación. ¿Okay? Entonces, no se puede iniciar la beta-oxidación si está ese enlace doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a actuar enzimas adicionales. Y una de estas, la que va a convertir el enlace cis a enlace trans, es una isomerasa llamada enoil-CoA isomerasa. Esa es la función, transformar el enlace cis a enlace trans. ¿Y qué pasa acá? Aquí vamos a perder un FADH, o sea, no es que vamos a perder, sino que no se va a producir un FADH. ¿Por qué? Porque esta estructura, una vez que actúa la isomerasa, una vez que el enlace cis se transforma a trans, ya formamos una estructura que es la misma estructura que se forma en la deshidrogenación inicial. Entonces nos saltamos ese paso. Veamos aquí esta estructura, recordémosla. Este carbono, aquí este punto también es un carbono y este también, el carbono alfa y el carbono beta, unidos por enlace doble, pero en conformación trans. Entonces, devolvámonos a la deshidrogenación. Aquí es lo mismo. Ahí está. Se va a formar la misma estructura. El carbono beta, el carbono alfa con el carbono beta mediante un enlace doble. Entonces no va a ocurrir la deshidrogenación, no va a actuar la deshidrogenasa, la acil-CoA deshidrogenasa. Por lo tanto, se va a producir un FADH menos. O sea, no se va a producir un FADH. Eso es. Y eso va a ser energéticamente más pobre, digamos, cuando ocurra esto. Es decir, mientras más insaturado esté un ácido graso, menos energía es la que vamos a obtener de ella, porque requiere otros procesos. Se van a saltar finalmente, cuando sea monoinsaturado,
se va a saltar la deshidrogenación inicial. ¿Se entendió eso? Yo no lo entendí mucho. Ya. Ya, lo que ocurre acá. Tenemos que el ácido graso, los ácidos grasos insaturados, es decir, que tienen enlaces dobles, tienen una conformación, el enlace, es decir, si ves este enlace tiene como otra forma, que está hacia arriba, que no es lineal, digamos. Entonces, la presencia de este doble enlace en conformación cis, que es esta, no va a permitir la acción de la enzima de la hidratación, que es el segundo paso de la beta-oxidación. Entonces, no puede entrar a la beta-oxidación. Así como está, con este enlace cis. Entonces hay que transformar el enlace cis a enlace trans. ¿Qué enzima hace esto? La enoil-CoA isomerasa. Esa es la función. ¿Ok? Una vez convertido el enlace cis a enlace trans, ya puede continuar la beta-oxidación. Esta molécula puede entrar y pueden actuar las otras enzimas. Puede actuar específicamente la enoil-CoA hidratasa. Pero ocurre un problema a nivel energético. Recordemos que el primer paso de la beta-oxidación es la deshidrogenación. Y en la deshidrogenación nosotros producimos FADH2, que nos sirve para obtener energía en la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando entre un ácido graso monoinsaturado, la deshidrogenación no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque la isomerasa, la enzima que transforma el enlace cis a enlace trans, va a producir la misma estructura que se produce en la deshidrogenación. ¿Ok? Entonces no va a ser necesario deshidrogenarla, porque es la misma estructura. Entonces se va a saltar el paso de la deshidrogenación. Esta estructura va a ser la misma que la resultante de la deshidrogenación en la que se produce FADH2. Así que por eso se dice que se salta la deshidrogenación y no se produce el FADH2, perdón. Es por eso. Porque esta molécula se obtiene de otra forma, sin liberar FADH2. ¿Ok? Se produjo esta molécula en la transformación del enlace cis a enlace trans. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los ácidos grasos poliinsaturados? Es decir, cuando tienen más de un enlace doble. Como son los ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo, que en realidad esos ácidos grasos rara vez van a ser utilizados para obtener energía. Rara vez van a entrar en beta-oxidación. ¿Por qué? Bueno, porque energéticamente son poco eficientes, rinden poco, por todo esto que hemos visto. Es decir, que en cada vuelta se va a producir en cada vuelta donde hay un doble enlace, se va a producir no se va a producir un FADH, entonces vamos a tener menos energía. Y aparte, las funciones de los ácidos grasos poliinsaturados no son específicamente energéticas, sino que cumplen más funciones estructurales de ciertas membranas, por ejemplo. Tienen funciones también protectoras, antiinflamatorias, y algunas, y en el caso de los omega 6, también proinflamatorias. Entonces, tienen otras funciones. Pero cuando ocurre esto, en los casos que ocurre degradación de poliinsaturados, va a ser un proceso en conjunto con el que vimos anteriormente, que era la acción de esta isomerasa, que es la transformación del enlace cis a trans. Primero, va a ocurrir esa transformación del enlace por la misma isomerasa, por la enoil-CoA isomerasa, ¿ok? Y en el momento en los que hay dos enlaces
dobles seguidos, va a actuar otra enzima llamada reductasa, ¿okay? Que es para también cambiar la conformación de cis a trans, para que sea esta conformación toda trans y lineal, que es la que en la mitocondria sirve para la beta-oxidación. ¿Qué es lo importante de acá? Que se consume NADPH, que es el poder reductor, que vimos también que era el que mantenía el glutatión reducido, que es el antioxidante endógeno que tenemos. Entonces, también se invierten moléculas en esto, por lo que no es eficiente, ¿okay? Pero eso es lo que ocurre. Es la acción combinada de la isomerasa con una enzima reductasa. Bueno, vimos ejemplos de ácidos grasos con números pares de carbono, que son la gran mayoría de los casos. Pero en raras ocasiones también hay ácidos grasos de cadenas de carbonos impares, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esos casos? En la teólisis final no vamos a tener 4 carbonos, vamos a tener 5. Así que vamos a tener que dividir esa molécula en una molécula de 2 carbonos y una molécula de 3 carbonos. La molécula de 2 carbonos va a ser la acetil-CoA y la molécula de 3 carbonos se llama propionil-CoA. Y esta propionil-CoA, que son 3 carbonos, ya que es impar el ácido graso, la función que va a tener es que se puede transformar a succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Cómo va a ser esto? Propionil-CoA, que va a ser como los carbonos sobrantes de la beta-oxidación de un ácido graso impar, va a ser carboxilado utilizando bicarbonato y ATP por la propionil-CoA carboxilasa. Esta enzima va a carboxilar el propionil-CoA con bicarbonato utilizando ATP. Se va a formar el demetilmalonil-CoA, y luego, a través de series de reacciones enzimáticas en las cuales interviene el cofactor de la vitamina B12, la coenzima B12, se va a formar el succinil-CoA. Y este succinil-CoA va a poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces, eso va a ser la célula, digamos, con estos carbonos que sobran. La transformación de propionil-CoA a succinil-CoA. Eso es lo relevante, que lo va a utilizar para nuevamente la síntesis de ATP, de esa forma, digamos. Al igual que el acetil-CoA de 2 carbonos, va a entrar al ciclo de Krebs. Esta molécula de 3 carbonos, succinil-CoA, perdón, de 4 en este caso, va a entrar al ciclo de Krebs también. Entonces, ¿cómo se regula la beta-oxidación? Ya vimos cómo ocurre y digamos como las excepciones que hay. El punto de regulación ocurre en la lanzadera, en el mecanismo de lanzadera de carnitina, en la enzima CAT1 o carnitina aciltransferasa. Recordemos la función de esta enzima. Está en la membrana externa, principalmente, y permitía el ingreso, la transformación de acil-CoA a acilcarnitina. ¿Para qué? Para que la acilcarnitina entre y luego, dentro de la matriz mitocondrial, pueda formarse nuevamente acil-CoA. Entonces, permite la entrada, en palabras simples, de ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria. La utilización de estos ácidos grasos de cadena larga por la mitocondria. Eso permite la carnitina aciltransferasa 1. ¿Cómo va a ser inhibida esto? Va a ser inhibido por la molécula malonil-CoA. Que la malonil-CoA es una molécula que es el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos. ¿Okay? Y aquí vamos a ver este esquema.
qué condiciones van a estimular la síntesis de malonil-CoA, o en otras palabras, de la síntesis de ácidos grasos. La glicemia alta, es decir, la glucosa alta en sangre, cuando uno come. Eso ocurre cuando uno come altas cantidades de azúcares, inmediatamente después de que uno come. Bueno, y la glucosa alta en sangre va a estimular la secreción de insulina. La insulina es la hormona que va a estimular finalmente la síntesis de ácidos grasos. Y ahí entonces se va a formar el malonil-CoA. El malonil-CoA va a inhibir la acción de la carnitina aciltransferasa 1, de la enzima de la lanzadera carnitina. ¿Okay? Así como también la glucosa, las altas cantidades de glucosa y las altas cantidades de acetil-CoA en las células. Todos estos eventos van a propiciar la formación de malonil-CoA, y el malonil-CoA elevado va a ser el que va a inhibir la CAT1. Aquí está glicemia alta e insulina, acetil-CoA. Todos estos eventos y moléculas van a favorecer la inhibición de la beta-oxidación. ¿Okay? Si se inhibe esto, van a entrar muchos menos ácidos grasos a la mitocondria. Es decir, los ácidos grasos de cadena larga no van a poder entrar. Así es como se regula. Por otro lado, el glucagón, ¿qué efecto va a tener? La degradación de ácidos grasos. ¿Okay? Cuando hay baja glucosa en sangre, es decir, en otras palabras, hay baja energía disponible para los tejidos en forma de glucosa, se va a recurrir a otros métodos de obtención de energía. En este caso, la beta-oxidación de lípidos. Así que el glucagón va a aumentar su secreción y va a inhibir la formación de malonil-CoA. Por lo tanto, se va a activar la CAT1, la carnitina aciltransferasa 1, para que puedan ser utilizados por la mitocondria los ácidos grasos de cadena larga, y así ocurra la beta-oxidación y la síntesis de ATP mediante los lípidos. Bueno, y hay otro proceso ligado a la degradación de lípidos, que es la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas que el cuerpo utiliza como para poder transformar eventualmente en acetil-CoA también, pero en órganos que son dependientes de glucosa, como el cerebro, por ejemplo. El cerebro no tiene la capacidad de obtener energía directamente de otras moléculas que no sean glucosa. Depende exclusivamente de la glucosa. ¿Y qué pasa si hay poca glucosa? El cerebro tiene que seguir funcionando. Así que se va a utilizar el acetil-CoA que está en el hígado, que pueden provenir de la beta-oxidación. Recordemos que la beta-oxidación produce mucho acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA que está en el hígado se va a transformar en cuerpos cetónicos. ¿Okay? Y estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de viajar en la sangre. ¿Para qué? Para llegar, en este ejemplo, al cerebro. Y una vez que llegan al cerebro, pueden transformarse los cuerpos cetónicos nuevamente a acetil-CoA, y el acetil-CoA nuevamente iniciar todo el mecanismo energético de la célula. ¿En qué situaciones ocurre esto? Cuando hay deficiencia de glucosa, inanición prolongada o ayuno prolongado, estados hipercatabólicos, como por ejemplo un cáncer, y diabetes. ¿Por qué ocurre esto en la diabetes? Si tenemos la glucosa alta en la sangre. Porque el cuerpo sensa que hay
el cuerpo, la insulina no, ya sea por deficiencia de insulina o porque los tejidos son resistentes a la insulina, no puede entrar la glucosa a los tejidos, ¿ok? Y el cerebro depende exclusivamente de glucosa. Entonces, por eso también se produce la cetogénesis, para mantener el cerebro funcionando. Por eso en la diabetes se puede dar la cetoacidosis. Primero, la síntesis de cuerpos cetónicos exacerbada va a aumentar su concentración en la sangre y va a generar daño. Y eso se llama cetoacidosis, cuando el cambio van a producir un cambio de pH por su naturaleza ácida, los cuerpos cetónicos en la sangre. Entonces vamos a ver cómo esto ocurre. Entonces la cetogénesis ocurre en el hígado. ¿Ya? La síntesis de cuerpos cetónicos ocurre en el hígado. Primero, dos moléculas de acetil-CoA se unen. Dos moléculas que pueden provenir de la beta-oxidación de lípidos se unen. Dos acetil-CoA. Por la enzima tiolasa. Luego esto se forma en acetoacetil-CoA. Y la idea acá es formar, cuando se forma el acetoacetato en el hígado, aquí se divide en dos moléculas. Por un lado, la acetona, que se va a ir por la orina, que va a ser excretada, y la D-hidrobuxitirato, D-beta-hidrobuxitirato. Esta molécula es la que viaja en la sangre. ¿Okay? Esta es la molécula que puede llegar a los tejidos que necesitan cuerpos cetónicos, como por ejemplo el cerebro. Entonces tenemos reservas de acetil-CoA en el hígado que van a formar este cuerpo cetónico que va a viajar en la sangre y va a llegar al tejido que lo requiera. Esa es la gracia del cuerpo cetónico. Es como que de forma indirecta va a permitir el transporte de acetil-CoA en la sangre, pero en forma de cuerpo cetónico, porque el acetil-CoA como tal no puede viajar en la sangre. Por eso se requiere esta transformación, y por eso es importante que ocurra, para mantener alimentados en casos de emergencia, digamos, o condiciones de deficiencia de nutrientes, de glucosa en este caso, para mantener alimentados y funcionando los tejidos dependientes de glucosa. Ya, entonces una vez que se forma este cuerpo cetónico, viaja en la sangre, llega al tejido blanco, al tejido dependiente de glucosa, y se va a transformar nuevamente en 2-acetil-CoA y va a aportar al mecanismo energético de la célula. Va a entrar al ciclo de Krebs y a partir de eso a la síntesis de energía. ¿En qué tejidos? Principalmente en cerebro y músculo. ¿Okay? Esta es la importancia de la cetogénesis y la degradación de cuerpos cetónicos, que pueden ser como una forma de transporte indirecto de moléculas de acetil-CoA a tejidos que así lo requieran. ¿Okay? Eso es. Y eso es la clase de